Hola a todos. Vamos a hablar aquí un poco lo que sería un trabajo forzado para ver si ustedes califican, porque las personas primero tienen que entender sobre esto e informarse correctamente. Entonces voy a dar algunos ejemplos y voy a explicar qué significa exactamente trabajar forzadamente, ser obligado a trabajar, que es el primer requisito más importante. Sin eso no se puede ni comenzar la visa T, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del elemento principal del trabajo forzado. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada en Nueva York, atendiendo clientes por todo el país. Como siempre digo, la mayoría de nuestros clientes no son de Nueva York, señores, son allá de lejos. Entonces, señores, vamos a hablar un poco lo que es un trabajo forzado y que es el primer y más importante requisito y que muchos tal vez no entiendan. Entonces, antes de comenzar a hablar, señores, para los que no se suscribieron, por favor, suscriban a nuestro canal, ayúdenme a compartir, cliquen en like, compartan este video nuevamente, hagan sus comentarios, qué es lo que está ocurriendo en los estados, ciudades donde ustedes viven, coloquen si están habiendo muchas redadas. Señores, no coloquen sobre algo sobre un asunto muy privado de su vida, pues sabe, por la ética profesional no podemos realmente estar respondiendo problemas de su caso, si ustedes sean elegibles o no, por comentario. Eso no podemos. Para eso, señores, nosotros hacemos evaluación y ustedes pueden llamar a nuestra oficina. No manden email tampoco. Siempre llamen a nuestra oficina o manden un mensaje de texto, porque como estamos muy ocupados, a veces no siempre las llamadas son atendidas a tiempo. Entonces, manden mensaje pidiendo una evaluación de su caso. Ese es el primer paso, señores. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de trabajo como otros abogados o abogadas lo tienen. Entonces, señores, pongan en sus comentarios si están habiendo muchas redadas en sus ciudades, en los estados donde ustedes están actualmente y desde donde me están mirando. Coloquen el estado, la ciudad, desde donde ustedes me estén mirando. Entonces, vamos al asunto principal, señores. Ustedes saben que la visa T requiere, es la visa. Ustedes tienen que entender que esto no es cualquier cosa. Si fuera tan fácil como lo están pintando a veces. Durante Biden sí hubo muchas aprobaciones que no deberían haber habido, señores. Y otra cosa, hablando de eso, actualmente no estamos dando segundas opiniones, revisando, corrigiendo nada de eso, pues eso da demasiado trabajo y al final le va a costar más caro y la gente ya fue exprimida, ya pagaron una fortuna y, señores, y todo eso es a mí me estresa mucho esos casos de revisar. Entonces, no estamos revisando de ningún otro bufete, tampoco de las que están siendo demandadas, nada de eso, ni segunda opinión, nada de eso, solamente casos nuevos estamos tomando, señores. Por eso que es muy importante para no estar después con eso de revisando y que esto desde el comienzo ustedes tienen que elegir muy bien su abogado o abogada, señores, pues con la inmigración ustedes no van a poder decir, no sé, no van a poner excusas, no van a poder poner excusas porque todo cuando ustedes firman un documento lo están haciendo bajo la pena de perjurio. Entonces tiene que mirar muy bien y saber cómo está manejando sus casos, señores. ¿Qué es lo que se están diciendo? ¿Qué están diciendo en las defensas legales en sus casos, señores? Pues he mirado, señores, bueno, ni voy a hablar porque no quiero tener dolores de cabeza. Entonces, no estamos
dando segunda opinión, ni estamos tomando ningún caso, ni corrigiendo de esos casos de ningún bufete, ni de las que están siendo demandadas o las que no están siendo demandadas. No estamos haciendo nada de eso, señores. Solamente vamos a ayudar a ustedes en los casos nuevos, casos frescos, señores. Ahora estamos trabajando de esta forma, pues no tenemos mucho tiempo. Estos casos son muy trabajosos si se hacen de verdad. Entonces, señores, vamos a hablar un poco lo que es el trabajo forzado. Puede ser un trabajo o un servicio involuntario. La palabra forzado, señores, para usted ser considerado que ha estado trabajando forzadamente bajo una siendo que usted no lo quería, señores, esto no debe ser un asunto personal. No es exactamente porque, si salgo de mi trabajo no voy a encontrar un otro trabajo. No, si fuera así tan fácil, señores, no habrían indocumentados en este país, señores. Entonces, este caso tiene que ser bien demostrado los elementos de las visas de señores. ¿Por qué? Porque no es solamente un abuso o una explotación laboral, como he mirado en otros casos, porque mientras un abuso, una explotación laboral no es exactamente una visa T, tal vez una acción diferida. Podría sí tal vez ser, pero hay que analizar. Por eso es muy importante ustedes siempre hablar con un abogado que se enfoque en estos casos y que hable con ustedes. Se terminaron los tiempos, especialmente ahora que este gobierno ya sabe todo lo que está ocurriendo y está habiendo muchísimas investigaciones. Están ocurriendo las investigaciones de estos casos y de muchos bufetes y cosas así. Entonces tiene que tomar mucho cuidado porque una vez que ustedes meten estos casos y algo mal les sale, ya es demasiado difícil, casi imposible recuperar el tiempo perdido y su estatus anterior, especialmente si son puestos en procesos de deportación, señores, especialmente con esta administración que tampoco es muy justa, que digamos, señores. Entonces, vamos a hablar de un poco de lo que significa un trabajo forzado. Tiene que haber los elementos de la coerción, la intimidación, la amenaza o el fraude o el uso de la fuerza física. Generalmente tiene que haber por lo menos dos elementos. El fraude, siempre hay el fraude, y el fraude es nada más que el patrón o el coyote o alguien que lo traficó dentro de su propio hogar, su propio cónyuge o su hermano, su tío, lo que sea dentro de su propio hogar, lo indujo, lo sedució, lo mintió, lo pintó bonito para que usted se venga a trabajar en este país o para que venga el patrón, para que venga a trabajar en la empresa. Todos primero pintamos muy bonito, ¿no? No solo quien está vendiendo los productos, pero también el empleador pinta bonito el trabajo para que ese empleado venga a trabajar. Y una vez que viene a trabajar es que todo muda, especialmente cuando no tenemos los papeles en este país. La gente sufre mucho cuando no se tienen los papeles en este país. Y la visa T, señores, es una bendición. Y aquí es que yo quiero hablar. Esto no es un derecho de los inmigrantes. La visa T es un privilegio del gobierno. Ningún otro país tiene este tipo de visa, señores. Entonces, la visa T es una bendición, es un privilegio el gobierno poder otorgar, señores, a los inmigrantes, porque yo sé que porque ahora está demorando mucho, la gente sufre mucho, los inmigrantes no tienen permisos de trabajo y todo eso, pero eso no es en todas partes. Aquí en Nueva York la mayoría ni siquiera sienten. Yo conozco gente indocumentada que viven normales aquí, trabajan, hacen todo, porque en Nueva York usted puede conseguir casi
casi todo sin papeles, señores. Entonces, es diferente de estado para estado. Nueva York, California, Illinois, Connecticut, esos son estados demócratas. Entonces, los inmigrantes no sufren tanto. Entonces, si alguien está en un estado más difícil y no puede aguantar, lamentablemente, tiene que mudarse a estados más democráticos, porque imagínense, ya no es más, no es esto ya no poder trabajar, no poder trabajar por no tener los papeles. ¿Qué ustedes van a poder hacer? Simplemente van a tener que mudarse de estado si es que esa es la condición, porque cómo están las cosas ahora, podría demorar muchísimo. Gracias a Dios tiene la buena fe, determinación, y que gracias a Dios mis clientes, la mayoría lo tienen, entienden, y eso yo los digo de verdad. Ustedes pueden ver mis páginas de Facebook, lo que sea, todos durante la época del presidente Trump ganaron. Muchos están pendientes también, claro, pero con esta administración todo está demorado, señores. Entonces, tiene que haber por lo menos los elementos del fraude y la coerción. La coerción, señores, no es solamente el patrón golpear, amenazar directamente. Puede haber muchas formas de coerción. Por ejemplo, si le retienen su salario, a veces eso podría significar una forma de coerción, porque cuando no le pagan, le retienen el salario, uno tiene que quedarse trabajando. Y aquí es que estoy dando ejemplos para que ustedes entiendan, porque cuando ustedes preguntan así, el patrón no me pagó, soy elegible por la visa T, a simple vista, a simple oído parece que no, pero tiene que analizar profundamente. Por eso es muy importante siempre hablar con los abogados para que le analicen sus casos a profundo, y claro, también para ver si tienen más de un caso, para ver cuáles casos son mejores, porque yo ya tuve cliente a quien di consulta que tenía un caso muy viejo, que no era muy fuerte, no era muy bueno. Entonces comencé a preguntar más si tenía un caso más reciente. ¿Sabe? A veces tenemos que hacer preguntas capciosas, preguntas sugestivas, que en inglés se llama leading question, para que el cliente, para que la víctima suelte. Pues muchas veces ni las víctimas quieren hablar mucho de esto, ni siquiera saben que fueron traficados. Piensan que porque no tienen papel, tal vez fue explotado, maltratado, y que no llega a ser un tráfico humano. Tal vez piensen así, o la mayoría lo que yo veo es que no les gusta hablar mucho. Entonces, imaginen irse a un lugar donde jamás hay contacto con abogados, señores, porque yo no contaría cosas tan íntimas para para cualquier persona, señores. Para eso es siempre muy importante ustedes hablar con un abogado que se dedique a estos casos, para que le entienda también y para que le busque sus mejores puntos. Entonces, la coerción muchas veces puede ser también la falta del pago, cuando le retiene el dinero, porque cuando retiene su dinero, usted se va quedando. Y después, las condiciones extremas de trabajo, no le dan los equipamientos de protección, no le da tiempo suficiente de 5 minutos, o no le da ningún tiempo de break para almuerzo, no le da. Cuando se le estima lo mismo, tiene que continuar trabajando. Las condiciones donde usted trabaja son horribles. Todo eso así solito podría no ser parte del tráfico humano, pero eso a veces, cuando le ponen en condiciones tan terribles, el ser humano muchas veces no piensa mucho, no tiene cómo reaccionar, y se va quedando con temor también, ¿no? Y si no le pagan y le ponen en condiciones terribles de trabajo, uno ya ni siquiera tiene más dinero para buscar otro trabajo, porque para buscar otro trabajo ustedes tienen que tener un ahorro de algunos meses, porque generalmente uno no encuentra un trabajo decente al día siguiente o a la semana. A veces sí, pero generalmente no. Entonces, esa podría ser
la coerción también, esas podría ser unos elementos de la coerción, o puede ser también, como esto todo estoy hablando en base a casos reales, también podría ser otra forma de coerción cuando, por ejemplo, le gritan o le amenazan a sus colegas de trabajo, por ejemplo, le levantan la mano, oh imbécil, indocumentado, ilegal, te voy a empujar, voy a llamar a la inmigración, yo tengo contactos en la policía, en la inmigración, eso existe mucho también. Eso le deja con mucho miedo, y otras veces también podría decir, el patrón podría estar diciendo directa, el patrón puede ser también el manager, el supervisor, quien está ahí, podría también estar diciendo, por ejemplo, un fulano hace 2 años trabajó aquí, salió de aquí, fue ya deportado, la migra lo pegó, lo tomó, lo agarró. También podría ser así porque eso le va a dar miedo a la persona que está escuchando. Entonces, coerción a simple análisis. Uno puede ser simplemente, no hay visa T, pero tiene que analizar a profundo todos los elementos, yendo a profundo, si fue solamente eso. Y si usted podría haber cambiado fácilmente del trabajo en ese sentido que no pasó nada, el trabajo era aburrido, el patrón a veces se enojaba, los colegas del trabajo no eran muy buenos, pero usted de perezoso no quiso salir porque buscar nuevos trabajos siempre es difícil, uno tiene que estar más, ¿cómo se dice? Tiene que tener más ganas y todo eso, y a veces por costumbre nos quedamos ahí en la misma, ¿no? Entonces, ahí no es más visa T. Si ustedes podrían haber ido de ese trabajo razonablemente, no es visa T. Razonablemente no incluye eso de maltrato, de no pagar, porque si no le pagan y todavía le tienen en condiciones horribles, ¿cómo ustedes van a poder salir razonablemente? Al salir razonablemente, tal vez ya no tengan dinero ni siquiera para comer, no tengan cómo mantener su familia, ¿entienden? Pero si le pagaban normalmente más o menos y después usted no quiso salir por pura haraganería, por pura, ¿cómo se dice? Porque usted se quedó perezoso, ahí ya no es más. Pero por eso, cada situación es muy diferente, señores. Además, si usted podía controlar el trabajo, venir en la hora que quería, salir en la hora que quería, porque la mayoría de esos trabajos forzados, la verdad es que la persona, la víctima, no tiene cómo escoger, no tiene cómo elegir, no puede irse al médico, no puede hacer prácticamente nada. Tiene que venir de lunes a lunes, 365 días, trabajar sin parar. Tal vez tenga un sábado, un domingo, tal vez puede ser que descanse, pero cuando durante la semana se lastima, pero no puede ir al hospital, solamente le dejan al hospital cuando sabe que casi va a morir y le va a causar el problema eso al supervisor. También podría ser un caso de visa T. Muchos casos de visa T, la víctima siempre sale lastimado, señores, porque cuando uno está lastimado, cuando a uno no le pagan, a uno le dejan en condiciones terribles, es la totalidad de las circunstancias. Es difícil simplemente salir, es la cosa, porque la coerción psicológica también cuenta para su visa T, señores. Entonces, hay muchas formas de analizar si usted realmente fue obligado a quedarse trabajando. Entonces, lo que yo quiero decir con eso, señores, no se desanimen pensando que no tienen un caso, señores, porque muchos realmente tienen un caso, señores. Lo que parece un simple regaño o un simple no pago, el jefe, patrón, manager, lo que sea, no pagarle, podría ser algo mucho más serio. Por eso siempre tiene que hablar con el abogado que se enfoca en estos casos. Estoy diciendo abogado, abogada directamente. No adelanta usted nunca hablar con el abogado. ¿Cómo le va a analizar? Tiene que tomar mucho cuidado en estos tiempos. Ellos están checando si todo lo que usted dice, todo lo que sometió es verdad. Ahora no es el tiempo de ustedes querer, ¿sabe? Hay que tomar cuidado, señores. Entonces, por eso es
Muy importante también ustedes informarse correctamente y aprender si usted realmente fue obligado a trabajar. No es una cosa así. Si usted simplemente podría haberse ido, como le digo, sí, pero la mayoría no pueden irse por la condición que le dejaron, porque el patrón o el manager, supervisor, lo que sea, en este país no le va a llegar luego golpear o amenazar, porque ya sabe que en este país las leyes generalmente funcionan. Entonces él lo deja cada día más hundido a tal punto que usted no puede ni salir del trabajo, porque si sale se va a morir del hambre, ya no tiene más cómo buscar el trabajo, tiene cuentas para pagar. Entonces todo va a depender, como les digo, es la totalidad de las circunstancias. Como les dije anteriormente, solamente no pagar el salario a tiempo, retener su salario, solo eso podría no ser tal vez, pero mayoría de las situaciones no funciona de esta forma, señores. Es la totalidad de la circunstancia lo que caracteriza el trabajo forzado, el servicio forzado. Ahora yo hablé más de las situaciones del tráfico, puro tráfico laboral, cuando usted es forzado a trabajar para un patrón, para una empresa, para una compañía, un negocio o para el... Entonces, el que lo obliga, el que lo maltrata, puede ser no solo el patrón dueño de la empresa, pero también puede ser el manager, el supervisor y cosas así, señores. Entonces, aquí yo quería explicar esta parte de cómo funciona el trabajo forzado. Entonces, señores, más una vez, por favor, ayúdenme a compartir, comenten de dónde me están mirando, cliquen el like, suscriban a nuestro canal, suscriban por favor y hasta el próximo video.